Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en la ley número 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Recordarles que estamos en la sexta sesión de este diplomado, el cual viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 350 horas académicas. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema trámite de denuncias en casos de violencia familiar. Quien estará a cargo de esta sesión es la doctora Cleidy Buzón Ra, quien es especialista en Derecho de Familia. Bien, doctores, se les exhorta a guardar el respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectadas en nuestra plataforma Zoom y también a nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDA. Bien, doctora Cleidy, con ello le doy el pase a efecto de dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra, por la invitación. Nos estamos reencontrando en este espacio para, como bien lo ha indicado, ustedes están recibiendo bastante información en mérito a esta política nacional en relación a esta fuerte presencia, vamos a decirlo así, a nivel de todos a todo nivel de gobierno. Ustedes en el desarrollo de estas clases van a poder ver cómo es que esta 3034, más allá de ser una ley específica, recoge muchos principios, muchos criterios que finalmente están orientados a poder manejar un mismo lenguaje, un mismo idioma en cualquiera de las instancias que finalmente pues se ha permitido a través de la ley para poder canalizar y poder atender esta problemática. Entonces, ustedes van a desarrollar no solamente el tema, por ejemplo, que hoy día tratamos de cómo tramitar, dónde tramitar, quiénes son las entidades autorizadas para poder tramitar este tipo de denuncias, sino también van a ahondar un poco más en lo que realmente significa esta lucha frontal contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar como una política pública, como una política ya instaurada a todo nivel. Y a todo nivel significa que también nosotros estamos involucrados. Entonces, si nosotros nos estamos especializando, o por ejemplo, en mi caso, que ejercemos defensas técnicas, tanto de víctimas, tanto de presuntos agresores en esta materia, necesitamos conocer, al menos un poquito, ¿no? ¿Cómo es la forma? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son estos protocolos que se han instaurado, que se han implementado? No solamente en las cuatro principales entidades autorizadas para poder recepcionar estas denuncias, sino también en todas las entidades públicas del Estado. Ustedes van a ver que en cada ministerio, y dependiendo de la rama, se han ido, digamos, describiendo algunas leyes especiales de acuerdo a a la naturaleza, de acuerdo, por ejemplo, a cada ministerio para poder atender dentro de cada uno de estos sectores si es que se evidencia un hecho de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Entonces, no está solamente circunscrito a un grupo especializado, solamente le corresponde al Ministerio de la Mujer o solamente al Poder Judicial o a la Fiscalía. Es un trabajo en conjunto y lo digo así porque nosotros somos parte de, no solamente como sociedad, sino también como profesionales que estamos inmersos, ¿no? Porque les digo, vamos a poder encontrar, de repente pueden estar ejerciendo defensas técnicas de la parte agraviada, de la parte denunciada, de repente están trabajando dentro de una institución, ¿no? A veces, lamentablemente, nos va a hacer momentos en que vamos a acompañar de repente a algún familiar. Entonces, esta temática no nos excluye, no solamente por estar capacitándonos de manera constante, sino también es un exhortamiento a toda la ciudadanía, sector público y privado, de poder participar de manera conjunta, ¿no? En esta política nacional.
Entonces, el día de hoy vamos a tratar a ver cuáles son o cuál es el trámite que debe de seguir una denuncia de violencia. Hasta ahora se sigue manejando, no de violencia familiar, es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y cuáles son también las modificatorias que nosotros nos hemos visto o que hemos visto, ¿no? A través del tiempo, eh, y que se entiende van a ir sopesando, digamos, ¿no? Atendiendo aquellas fallas que el sistema nos muestra. Ojo, nosotros manejamos, o esta ley tiene que ver a la práctica resultados y números. Si ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de la Mujer o al Observatorio Nacional de Violencia, vamos a encontrar todos los indicativos, detalle a detalle, qué departamentos, qué tipo de violencia, en qué rango, o sea, ciertos criterios que nos van indicando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que atender? ¿Qué es lo que se tiene que variar? Y una de las cosas o uno de los puntos álgidos en esta implementación de la política es precisamente la preparación o el conocimiento, ¿no? De aquellas personas que finalmente van a recibir esta denuncia. Y es una denuncia que se diferencia de otro tipo de delitos, ¿ya? Por tanto, estas personas que están en esos cubículos, ¿no? En el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Policía Nacional, se les requiere, ¿no? Dentro de los principios, ustedes ya lo han visto o ya lo van a tratar, un principio de especialización, ¿no? Todas aquellas personas que deban o tienen algún acercamiento con ese tipo de denuncias o con este grupo vulnerable, niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos, necesitan y están obligados por ley a tener una especialización distinta, ¿no? A lo que, por ejemplo, podrían tener, no sé, dentro de la policía, se especializan en criminalística, etc. Ya. Ustedes han visto que dentro de las comisarías existe la sección familia. Entonces, este oficial, este suboficial, este miembro de la Policía Nacional, tiene que estar formado desde una óptica distinta, desde una perspectiva de género, ¿no? ¿Para qué? Para poder permitirle a él concientizar de que esta víctima que se está acercando, rompiendo de repente un círculo de violencia y con la valentía del caso decide hacer la denuncia, pueda recepcionar de manera idónea, ecuánime, esta denuncia, ¿no? Que también que si vamos a la fiscalía, pues esta fiscalía con toda la carga procesal que pueda tener, por ejemplo, en su turno, no desviste, no pierda la mirada de una víctima que va a hacer una denuncia de manera directa. Entonces son características, son procedimientos que ya han sido establecidos de cómo se debe entender. Miren ustedes que les hablaba, 30.13.4 nos quedamos cortos a veces, ¿no? Cada una de las instituciones ha generado un protocolo de atención, ¿no? ¿Sabes qué? Ministerio Público va a tener su protocolo de atención. ¿Cómo es que esta víctima, desde que entra la víctima a hacer la denuncia, cómo voy a atenderla, ¿no? La policía también saca sus lineamientos, pero ojo, doctora, pero ¿cómo es diversificado? Puede ser diversificado porque tiene que atender a la propia estructura de su institución, ¿no? Tiene que atender de repente a la naturaleza del trabajo que realiza, pero más allá de ello, todas estas instituciones debidamente autorizadas están en la obligación de seguir ciertos mínimos parámetros, ¿no? Ciertos mínimos principios que le van a permitir finalmente, pues, homologar o, eh, ¿cómo les explico? Igualar el trato o la atención a estas víctimas, este tipo de denuncias, ¿ya? Entonces, indistintamente que si la denuncia es por la comisaría, por la fiscalía, el Poder Judicial, debemos garantizar y debemos asegurar que este personal que está recibiendo esta denuncia conoce los principios, los criterios que están impregnados en la 30.364, ¿no? De manera que él haya interiorizado y sepa cuál es el procedimiento y esté empapado un poco, ¿no? De cuál es el objetivo de esta 30.364. Y no solamente la 30.364, 30.364, digamos, es la representación, ¿no? De esta política nacional. Entonces, cuando ustedes ingresen un poquito más
a ver el detallado de cómo se ha estructurado a nivel de gobierno, a nivel de entidades, es una política bastante ambiciosa, ¿no? Para poder implementar finalmente a nivel nacional, ¿ya? ¿Y por qué estamos tan juiciosos, tan preocupados? ¿Por qué se hace tanta inversión? También para poder hacer mucha publicidad, ¿no? En poder ir a la sociedad cambiando, deconstruyendo los patrones, ¿no? Cambiando un poco el chip. Porque como Estado, también voy a compartir la pantalla, porque como Estado somos parte de convenios internacionales y por tanto se nos obliga a nosotros a poder adecuar nuestras políticas internas, ¿no? A este miramiento con un enfoque un poco más convencional, más extra, ¿no? No solamente intranacional también, sino intra dentro de nuestro territorio, sino también ex. Entonces, convenios internacionales nos obligan a nosotros a poder adecuar nuestra normativa y poder, en la medida de lo posible, ¿no? A miras de estos acuerdos en los cuales somos parte y hemos firmado, que nosotros podamos hacer o ir implementando de manera paulatina hasta lograr la totalidad y hacer este conjunto, ¿no? En la lucha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Acuérdense que los hechos de violencia contra la mujer al día de hoy ya son considerados hechos o atentados contra un derecho humano. Tenemos que verlo desde esa perspectiva un poco más humanista, ¿no? Más convencional. Entonces, indistintamente de las vías por las cuales se nos ha habilitado a través de la 3034 para poder hacer la canalización de estas denuncias, necesitamos que este personal, que este protocolo, ¿no? de atención esté basado bajo principios unánimes, ¿no? Y que nadie deba interpretar la norma de manera independiente. Bueno, acá en mi comisaría se va a atender los casos de violencia de esta forma, ¿no? No hay un espacio adecuado, todo se atiende por igual. No, se han, se ha dado el debido cuidado, la debida atención, para que finalmente pues el personal esté debidamente capacitado. ¿Qué pasa? Ustedes preguntarán, sí, doctora, pero todos los policías siguen atendiendo de la misma forma, ¿no? Nosotros a veces, no malas experiencias, estamos en una implementación todavía que falta un poco más, ¿no? La concientización entre nosotros mismos incluso se nos hace un poco difícil cambiar nuestra narrativa, ¿ya? Entonces a veces nos encontramos con personal en la comisaría, pues que de repente no tiene una atención un poco más empática, de repente no ha tenido la debida eh, precaución de poder darle una seguridad a la víctima mientras ésta presta su declaración. Entonces son pequeños, no pequeños, importantes detalles que finalmente pueden desencadenar en algo tan importante como es que la víctima desee continuar con su denuncia o simplemente se pare y diga, bueno, esto se me complica demasiado, no entiendo el procedimiento, lo único que escucho es que es trámite tras trámite tras trámite, yo necesito trabajar. ¿Por qué? Porque el señor ya la ha dejado, de repente hay niños que dependen de ella, ¿no? Y tengo que ir al Instituto de Medicina Legal, tengo que ir hasta la fiscalía y el traslado y el permiso. Entonces se entiende que este sistema debería flexibilizar, debería darle todas las herramientas necesarias, ¿no? a esta víctima para que finalmente pues el Estado pueda intervenir durante la interposición de su denuncia, un acompañamiento y un postseguimiento, ¿no? Siempre digo, siempre se olvidan del seguimiento, ¿no? Ya hizo la denuncia, bueno, ya le dimos las medidas de protección. ¿Y luego qué pasa? Hay una verificación de que en efecto estas medidas de protección estén dando resultado, ¿no? Porque todo de parte de la denuncia. Entonces, miren ustedes qué importante es este primer paso para activar todo el mecanismo estatal en pos de protección a esta víctima. Ya, es a partir de la denuncia, a partir de que se tiene noticia, ¿no? O sea, se da conocimiento de esa noticia, lo que llaman en penal la noticia, la notia criminis, ¿no? Recién se está poniendo en conocimiento de la autoridad este hecho que puede ir en contra de lo estipulado ya desde el ámbito penal. Entonces, miren ustedes, la 3034
va a ir acompañada de las últimas modificatorias. No se olviden, esta 31715 es medio novísima. Con esta última modificatoria no solamente implementa o no solamente refuerza la parte de la ejecución de las medidas de protección, ¿ya? Pero también le da una alarma, ¿no? Al Estado para que pueda ver qué es lo que está sucediendo con las medidas de protección emitidas en un momento, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, estamos con la 30364 y la 31715, que es la última modificatoria. Incluso ustedes pueden leer el título, modifican el título, ¿no? Dice allá, para erradicar, ¿verdad? La burocracia, ¿no? Para poder facilitar esta fácil interconexión de repente entre distritos, eh, y que no haya estas barreras tal vez de no permitirle, por ejemplo, a un policía que por un tema geográfico no pueda, por ejemplo, darle auxilio a una víctima, ¿no? Y ahí se activan algunos mecanismos, el botón de pánico, ¿no? La intervención un poco más a través de los mecanismos electrónicos, un acercamiento más presente para la víctima, ¿ya? Entonces pueden revisarla, son las dos normativas en todo caso que están rigiendo al día de hoy, más allá, como les digo, de los protocolos que cada una de las instituciones ha podido implementar dentro de dentro de su actuar diario para poder atender este tipo de denuncias, ¿ya? El personal finalmente que esté a cargo, de repente siempre vamos a encontrar personal de la policía, miembros del equipo multidisciplinario del CEN, de repente miembros del equipo multidisciplinario, de repente de una UPE, ¿no? Personal que trabaja dentro de la fiscalía, por ahí la Defensoría del Pueblo también se ha aparecido un poquito para poder trasladar o viabilizar este tipo de denuncias, ¿no? Entonces, sea la ruta que atienda o que vaya a canalizar este testimonio de esta víctima, necesita contar o mínimamente necesita tener presente estos 5 puntos, ¿ya? Donde sea este personal, al momento de poder atender esta denuncia, en todo momento debe evitar, por ejemplo, no realizar comentarios que justifiquen tal vez los hechos de violencia, ¿no? O que la minimicen. Señor, y es típica, ojo, vamos a hablar que en la mayoría de los ejemplos que vamos a poner, la víctima es una mujer, no siendo la excepción los varones, porque entendemos que el grupo familiar lo extiende y están incluidos, pero en la mayoría de casos, como dicen las estadísticas, pues el grupo más vulnerable seguimos siendo las mujeres, ¿ya? Y bueno, ahí ya algunos con eh, interrogantes, decía doctora, entonces esta ley ha sido precisamente hecha para poder luchar contra un problema que nosotros arrastramos por décadas, ¿no? Que es esta agresión, esta violencia marcada, ¿no? Esta discriminación evidenciada contra un grupo específico con mayor vulnerabilidad por su condición de tal, que son las mujeres. Entonces, sí, doctor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los hombres no están incluidos, pero tu porcentaje, ¿ya? De actos violentos en agravio de varones no se compara en la medida de lo posible, en absoluto, ¿no? Con los índices alarmantes que pueden seguir registrándose. Entonces, que la ley está hecha y pensada, sí, está hecha y pensada para poder proteger a este grupo vulnerable, ¿ya? Sin dejar o sin dejar de lado, ¿no? Que en algunos casos habrán tal vez varones que puedan estar incluidos dentro del grupo vulnerable, ¿no? En esta situación. Entonces nos vamos con situaciones como las que entramos a la comisaría y por ahí el policía, ¿pero qué le habrás hecho, pues, no? Para que él reaccione así. Comentarios como esos que minimizan de repente la agresión sufrida, ¿no? Y la señora dice, bueno, sí, sí, ya desde el principio me están cuestionando que si llegué, que si no llegué, que si se me hizo tarde, que dónde estuve, que si hice, que si no hice, ya para qué continúo, ¿no? Y créanme que esto, o sea, todavía no está interiorizado porque uno que se dedica al litigio, a veces nos damos con sorpresas desagradables, ¿no? De ir a la comisaría y le preguntas, ay, pero doctora, ¿qué habrá hecho pues la señora, ¿no? Tiene que conversar, de repente es muy problemática, es muy tóxica.
la famosa, "Ah, de repente usted, señora, es muy tóxica", pues no, el señor ya lo ha cansado. Entonces uno se queda sorprendido porque si es la autoridad la que me está ya desde el inicio cuestionando, juzgando, incriminando mi propia conducta cuando yo estoy requiriendo de la atención del Estado, no, pues ya para qué seguimos, ¿no? Si el propio el Estado, representado por esta autoridad que está ahí sentada, que se entiende, tiene toda esta capacitación en temas de 3034, enfoque de género, eh, está empapado de esta política, pues me encuentro con comentarios como esos, ¿no? Y es al día a día, es al día a día. Nos tocará a nosotros como defensas técnicas decir, oye, ya, señor policía, usted está en la obligatoriedad de poder recibir la denuncia sin emitir comentarios, ni opiniones personales, ni cuestionar, ni siquiera de minimizar la conducta del agresor, ¿no? Porque ahora, sí, doctora, pero es que eso no califica, mire el impacto, ¿no? La afectación emocional que una persona pueda representar finalmente en una pericia psicológica va a variar, ¿no? Hay personas, hay mujeres que de repente, con una palabra, una mala palabra, de repente su grado de afectación va a variar en relación a otra persona que de repente le han dicho su vida, todo dice, no, eso para mí es normal. ¿No? Entonces, el policía no está en la capacidad de poder verificar si lo que está diciendo la víctima va a ser el resultado finalmente positivo o negativo en una pericia psicológica, ¿no? Porque la afectación va a venir después de una evaluación psicológica a la víctima en la que atendiendo a un protocolo, atendiendo a técnicas de entrevista, pues vamos a finalmente a determinar si es que estos hechos han generado afectación psicológica o no. Tu policía no puedes hacerlo, tu fiscal no puedes hacerlo, ¿no? Tu personal en el PJ no puedes hacerlo. El SEM, por ejemplo, hace una previa evaluación, ¿no? Para después acompañar si es que esta víctima procede, o sea, si es que esta víctima desea hacer la denuncia, ¿no? Hace una pre, hay especialistas, vamos a detallarlo ya con más punto a punto, pero en primera instancia, este personal no tiene o no puede ya ir adelantando juicio de lo que es, si la denuncia va a proceder o no proceder. Es más, le dicen, señora, esto lo van a archivar, ¿para qué está usted denunciando? ¿No? Eso no va a pasar a fiscalía, le advierto, ¿no? Ni el juzgado no le va a dar, no le va a dar medidas de protección porque eso no es violencia familiar, ¿no? Y señor policía, usted no es la persona idónea para poder certificar que los hechos que se están denunciando generen o no generen una afectación psicológica. Eso dejémoslos al especialista, que por eso usted tiene la obligación de dar el oficio para que pase la evaluación, ¿ya? Garantizar que no haya contacto con la persona agresora en el marco de la recepción de la denuncia, ¿no? Audiencias, investigaciones u otros espacios. ¿Qué es lo que sucede? De pronto nos vemos, doctora, tenemos una vista de la causa porque el señor ha apelado a las medidas de protección y nos están llamando de manera física. ¿Qué pasó con y cuál es y el certificado médico? Sí salió positivo, ¿no? Entonces, ustedes no saben el pánico en el cual uno a veces, doctora, o sea, estamos ante un certificado eh, con resultados de agresiones físicas positivo y nos manda a hacer una revisión de medidas de protección de manera presencial, aunque sea virtual, ¿no? Hay unos que sí, ¿saben? Por la naturaleza de los hechos denunciados, ni siquiera informe oral, ¿no? Vamos a resolver. Entonces, no hay un manejo hasta el día de hoy todavía homogéneo, ¿no? No hay un criterio que nosotros podamos decir, sí, ¿sabes qué? Este va a tener un resultado, ¿no? Todavía más con la última modificatoria, nosotros a veces podríamos ya prever iba a ser el resultado y cuál va a ser el camino, ¿no? De esta en el ámbito de protección. Pero nos sale esta nueva última modificatoria en la que nosotros decimos, bueno, nos han sacado la gradualidad, ahora sí va a haber audiencia, ahora no va a haber audiencia, las medidas de protección que fueron otorgadas sin audiencia ahora son declaradas nulas, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque, bueno, evidenciaron de repente que dentro del sistema pues se estaba utilizando de manera errada, ¿no? Estas denuncias se habían proliferado, muchas denuncias que al final pues se podían identificar como una actividad procesal más temeraria, más allá de atender un hecho real de violencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Llaman
audiencia presencial y nos vemos pues ahí, ¿no? La otra parte súper nerviosa, recordando el tema del principio de la no revictimización, se pasó, ¿no? O qué es lo que también sucede. Ojo, algo que no está ayudando es que eh, en temas de recursos no se puede implementar en su mayoría lo que sería idóneo según la 3364, ¿no? Por ejemplo, que no haya contacto con la persona agresora en el marco de la recepción de la denuncia. ¿No les ha pasado a ustedes? Les comento como anécdota. Vamos a la comisaría y el señor, y siempre pongo este ejemplo porque a mí me parecía a veces ya uno hasta cómico, ¿no? Que no tomen alguna acción en ese sentido, pero estimados colegas, ustedes están en el litigio, una cosa es la norma, una cosa es lo que nosotros podemos aprender desde la teoría, desde la literatura que nos dice, y otra cosa es en la práctica, ¿no? En la práctica ahí, que los principios, no, esos hechos del conflicto, estos hechos de violencia familiar, en general del derecho de familia, es en el momento qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el momento tendremos que saber todo eso, sabe que señor policía, usted está en la obligación, separe al señor, aléjelo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? La señora puede estar dando su testimonio, pero sabe que el señor está atrás, ¿no? Enmarrocado, ahí está atrás porque ha tenido una agresión física y está atrás, enmarrocado, ¿no? Entonces, la señora está entre decir, le digo, no le digo, porque ya le dijo, lo van a meter adentro, se va a quedar. ¿Estás segura que lo que quieres continuar? Porque mira, es el papá de tus hijos, que va. No, terrible, situaciones así. Señor policía, condúzcase dentro de. Al señor tienen que separarlo, ¿no? Porque hay otras personas que son mucho más osadas todavía y que no hacen nada, ¿no? Siempre digo ese ejemplo a aquellos que me han podido acompañar. El señor estaba así, enmarrocado, ¿no? Lejos de la señora, ¿no? Y la señora de costado con el policía. A veces nosotros nos tenemos que poner detrás de ellas para que no sientan esa energía que dicen para que no siente y se sienta medianamente tranquila al momento de estar emitiendo su declaración, ¿no? Ahora, en ese momento de la declaración, imagínense no solamente el shock, el trauma por lo cual está pasando la persona, pero nosotros como defensa técnica debemos de cuidar muchísimo, porque la declaración o sea, es nuestra copa, ¿no? Ese es el contenido donde está realmente a ver qué es lo que vamos a actuar con posterioridad, ¿no? Entonces necesitamos que en la medida de lo posible esta declaración sea o evidencie lo más posible a lo que ha ocurrido con la víctima. Ya, sí, doctora, pero es que sí, sería en algún momento nosotros muy juiciosos, ¿no? Esta línea de querer desde el ámbito de la defensa y de querer proteger para no tampoco nosotros mismos revictimizarlas, ¿no? Pero en la medida de lo posible darle las garantías necesarias para que esta señora, este niño, esa persona agredida pueda dar un testimonio medianamente acorde a lo que está sufriendo, ¿ya? Pero estaba el presunto agresor, ¿no? Enmarrocado y pues con las manos hacía señas obscenas, ¿no? Hacía ademanes, ¿no? Y la señora obviamente pues, o sea, ha hecho un manojo de nervios, ¿no? Sabe que señor policía, el señor estando enmarrocado, estando en la comisaría y sigue ejerciendo un tipo de violencia. Retírenlo, ¿no? Sí, doctor, es que no tenemos espacio, ¿no? Y no lo podemos llevar allá porque también estoy con otro detenido, ¿no? Peor todavía, nos han atrapado. O sea, situaciones que finalmente al efectivo policial, pues, em, en temas de infraestructura, en temas de personal, en temas de horarios, ¿no? No le podrían permitir cumplir a cabalidad, por ejemplo, este requisito, ¿no? No, doctora, sabe que no tenemos más espacio. Pero tienen ahí su cuarto de reflexión, llévenlo al cuarto de reflexión. No, es que doctora, acabamos de tener otro detenido. A ver, entonces, un sinfín de motivos por los cuales finalmente, pues, a veces no se puede cumplir con este requisito, ¿no? Y lo tenemos ahí al agresor y a la víctima, ¿no? En la banqueta todos, ¿no? Nos tienen que separar, no pueden estar juntos, ¿no? Por ahí quien vaya algo, están juntos, roto las medidas de protección. No roto las medidas de protección, señor policía, ¿no? Cuando estamos del otro lado.
no ha roto las medidas de protección, señor policía, porque no hay un espacio. ¿Dónde nos va a llevar? Tengo que estar acá con mi patrocinado, ¿no? Y no está rompiendo las medidas de protección. Que tiene medida de protección de no acercamiento y está juntito, pero no es por deseo de mi patrocinado, no es que en la comisaría no hay los espacios idóneos, ¿no? Entonces, cuestiones así en las que nosotros nos podemos enfrentar, ¿ya? Garantizar la privacidad de la víctima al momento de tomar la declaración. No se entiende que este espacio debería ser lo más íntimo, lo más seguro, que no esté escuchando para que esa persona pueda tener toda confianza de decir realmente lo que pasa. Aparte, saben que ustedes, colegas, que no es pues bonito, agradable, merecedor ni digno, ¿no? Que estén escuchando toda la carga, las palabras agresivas, los hechos agresivos que una víctima puede escuchar, percibir. Entonces, en la gran mayoría de casos, ¿no? Estas personas sí sienten vergüenza, decimos, no, qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir al policía que me ha dicho así, que me ha hecho esto, que ha hecho tal, etcétera? Señora, señor, tiene que decir qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Porque algunas, y ahí hay un poquito de, ya avisorando un poco más adelante al trámite de las denuncias en la medida de protección y tanto en el ámbito de sanción, qué es lo que pasa ahí, y ahí les doy un tip, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al momento de brindar su testimonio? Señora, o tienes con todas las palabras tal cual te dijo, emítelas, dilas, no sino que por un poco de decoro, de repente de vergüenza, no, me dijo palabras subidas de tono. ¿Y qué es pues subidas de tono? ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos dejar a la subjetividad, ¿no? Para unos una subida de tono va a ser una alzada de voz, de repente en un tonito más, ¿no? Hay otras personas que del contenido de las palabras podemos ir adelantando incluso cuál es el perfil de ese agresor, ¿no? Entonces, darle la confianza en esta privacidad para que la persona, para la víctima, pueda decir en la medida de lo posible todo y tal cual hubiera sucedido, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a nosotros más adelante de ejercer defensas técnicas, ¿no? De la parte que nos corresponda, si nos toca de los dos lados. A ver, a ver, señora, ¿cuáles fueron, no? Luego ya estamos en etapa de investigación preliminar, de repente, ¿no? Señora o señor fiscal, pero ¿cuáles han sido las palabras porque el señor le ha dicho, ¿no? No, me ha dicho palabras subidas de tono, pero eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, y no indica qué palabras, ¿no? Entonces ahí la doctora, pero que no la voy a revictimizar. Sí, pero eso queda en la subjetividad, ¿no? O sea, por eso les indico, esta declaración debería reflejar en la medida de lo posible lo que realmente está ocurriendo con la víctima o los hechos con los cuales ha sido pasiva de agresión, ¿ya? Llevar a cabo un procedimiento en plazos razonables, ¿no? Se entiende que ingresa la denuncia en el término de 24 horas, eso ya debe estar ingresado por mesa de parte de los juzgados de familia para que puedan emitir, valorando ficha de valoración de riesgo, la declaración de la víctima, si es que ha sido en hechos de flagrancia, van a adjuntar el certificado físico en ese caso, ¿no? Y ingresan a mesa de partes de los juzgados de la subespecialidad de violencia, ¿ya? Para que este juzgado, pues, en el corto tiempo también, dependiendo de la gravedad de los hechos, ¿no? Pueda emitir las medidas de protección, ¿no? En los plazos más razonables. Evitar que la víctima declare más de una vez si esto no resulta necesario. ¿Cuántas veces declara la víctima? Ustedes van a ver que como principio rector es el principio de la no revictimización. Y nosotros tenemos hasta tres tipos de revictimización. Primaria, segunda, terciaria, ¿no? Primero por el hecho propio, después en este propio del proceso y la última viene incluso por parte del Estado, porque después de tiempo, nuevamente la intervención, siempre digo, la intervención tardía del Estado genera una situación mayor delicada, ¿no? A la que debió evitar con una debida intervención, una oportuna intervención. Entonces, ¿cuántas veces revictimizamos a la víctima? Cuando va a la comisaría, pero no, mejor sabes qué, asesórate. Entonces, con el abogado, luego se va, uy, por ahí el cita nos está marcando la pantalla. Primero con el abogado, doctor, mire que, o doctora, ¿no? Ha sucedido esto. Luego va a la comisaría.
No. Si está en el SEM, la historia le va a contar, o los hechos le va a contar al psicólogo, al asistente social y al abogado, tres personas más, ¿no? Y luego, posteriormente, va a medidas de protección, le dan sus medidas de protección y luego viene la declaración a nivel de investigación preliminar, ¿no? Para que se ratifique o en todo caso esta declaración por parte de la fiscalía. Ya cuántas veces se haya predicado, como cuatro o cinco veces la víctima repitiendo y repitiendo los hechos eh, que han generado, ¿no? Este tipo de afectación o que dieron lugar a esta denuncia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en algunos casos dependiendo del tipo de la víctima, la edad de la víctima, las condiciones de la víctima y para poder resguardar este testimonio que generalmente se da cuando las personas agraviadas son niños, niñas y adolescentes, ¿no? O hechos, por ejemplo, que adicionalmente no puedan ir de la mano con delitos contra la integridad sexual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una cámara GESEL para evitar, ¿no? que esta persona, debido a los hechos que revisten mayor gravedad por los hechos denunciados, por lo que se está narrando, y o por la edad de la persona agraviada también, mejor asegurar, ¿no? Y hacemos una cámara GESEL. Pero ahí les digo nuevamente, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Nos ha sucedido, nos ha tocado ocasiones en las que ámbito de protección, ok, ha corrido normal y estamos en el ámbito de sanción, ¿no? Formalizan la denuncia y estamos en juicio. En una de las audiencias, pues quieren escuchar ya tienen la transcripción de la Cámara Gesell, ¿ah? Tienen la transcripción de la Cámara Gesell, no, pero el juez, este juez quiere escuchar a la persona agraviada, ¿no? Niño, niña, adolescente. Pero señor juez, ok. Vamos por ese principio de inmediación, quiere saber cómo se fueron, cómo sucedieron, ha pasado tanto tiempo para llegar a juicio que de repente quiere saber de la propia víctima, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que mala suerte para las propias víctimas es que dentro del proceso a veces, como sabemos, ocurre quiebre de proceso, ¿no? Quiebre de audiencia. Pero ¿por qué ahora con este quiebre? Porque han cambiado de magistrado, otro magistrado se está abocando a la causa y nuevamente quiere el nuevo juez escuchar a la víctima. Oiga, señor juez, no, esta es la enésima vez que la señorita o la niña está, ahora señorita, está dando su declaración. Usted tiene su declaración, su denuncia, usted tiene su cámara GS, usted tiene el video que se tuvo con otro juez y ahora quiere nuevamente. Claro, ahí te vas a ganar una multa, ¿no? Pero dice, bueno, ¿sabe qué, señor abogado? O se calla o la multo, pero la niña viene. Entonces, miren ustedes, hay escenarios en los que incluso es el propio Estado que desconoce, pues se sienta sobre la 3364. Entonces, situaciones reales en las que nosotros tendremos que poder, en la medida de lo posible, ¿no? Hacer ver que esa no es la intención de la norma, ¿no? Entonces, que tenemos que cuidar que por más que necesitamos la rigurosidad probatoria en el ámbito penal, no, de ninguna forma podemos transgredir estos principios que son tan, o sea, tan cuidados y tan promocionados desde el ámbito de protección, ¿no? Entonces, si por un lado el Estado me protege, me cuida, ¿no? Pero por el otro lado quiere que ande en todas las audiencias repitiendo y repitiendo, miren, los hechos, ¿no? No, que es que estamos en el ámbito penal, es más riguroso y como está en juego la libertad de una persona, pues hay que cumplir, ¿no? Con los principios básicos desde este ámbito. Entonces, miren ustedes cómo podemos encontrar ambigüedades todavía en la práctica, ¿no? Pero estamos, como les indicaba, en una probar, ir probando, ir midiendo, ¿no? ¿Qué funciona, qué no está funcionando, qué se puede ir mejorando, ¿no? Les indicaba, a todo nivel debemos evitar de todas formas esta revictimización, ¿no? Que no solamente es por parte del Estado, vamos a brindarte las medidas, sino que lo que les indicaba es no exponerla a nuevamente estar reexperimentando, ¿no? Este dolor, este trauma, este shock de manera que queda calado de manera profunda, ¿no? Y no estar repitiendo esta experiencia traumática a todo nivel, ¿no? Ay, ay, me olvidé que aparte de uno más, el psicólogo
el, el médico legista, ¿no? Ay, señora, ¿cómo se ha hecho estas heridas? Tiene que narrar, ¿no? Entonces, miren ustedes que por más que se intente, por un lado, poder proteger a la víctima, nos va a ganar el otro sentido de la rigurosidad probatoria, ¿no? Entonces, dependiendo del caso en el que nos toque, pues tenemos que ser muy juiciosos, ¿no? Ahora, indistintamente, siempre nosotros también poder, a los que nos gusta el tema penal, a veces nos pasamos un poquito y dicen, estamos frente a una víctima. No podemos tratarla. Nuestros interrogatorios, los contrainterrogatorios, cuando estamos escuchando, estamos en las declaraciones, nuestras preguntas, estimados colegas, deben regirse no solamente la probidad, ¿no? Y lo que merita para poder pasar de manera óptima una pregunta, ¿no? Que no sea cuestionada, que sea idónea, que sea pertinente y de todas las características que sabemos, sino más allá, que no rompa este principio de la revictimización, ¿no? Que no cuestione. Entonces, a veces se nos hace un poco complicado, ¿no? Este hilito, respetar este hilito, ¿no? Porque estamos ante una víctima de un delito especial, diferenciado, con un tratamiento muy especial. Entonces, a veces nos ha tocado, ¿sabe qué, señor fiscal o señor que el abogado se conduzca en sus preguntas, porque con su pregunta, de manera indirecta, está generando violencia incluso, ¿no? Porque le está coaccionando o porque cuál es el sentir, ¿no? de la pregunta o la forma en cómo está haciendo la pregunta a la presunta agraviada. Entonces, ahí viene un tema muy importante que siempre nos ayuda, enfoque de género. Todos, todos los actores que finalmente nos vemos involucrados, debemos de tener este chip, este enfoque de género, porque no estamos ante una víctima, pues, común y corriente, no. Hay que protegerla, es una debida protección, ¿ya? Ahí pues lo penalistas serán porque son muy toscos, muy directos, muy bruscos al momento de hacer el interrogatorio, hacer las preguntas, ¿no? Entonces también podemos ser pacientes, señor, conduzcase o señor abogado, conduzca o module, ¿no? La forma en cómo se va a dirigir, ¿ya? Eh, por parte del Estado necesitamos este acompañamiento psicosocial y este acceso a la justicia como un derecho, ¿no? O sea, miren ustedes, este acceso a la justicia no solamente la víctima o el agresor, que se le nombra a un abogado de oficio, debería de verse visibilizado este derecho con el acompañamiento de su abogado defensor, ¿ya? Sino también la víctima, porque como les decía, la víctima generalmente difícil, miren, difícil que para iniciar el trámite de estas denuncias esté acompañada de un colega, de un abogado, ¿no? Entonces, la víctima no sabe a dónde ir, no sabe cómo dar un testimonio que le vaya a ayudar finalmente a ella misma, ¿no? Porque si no dice de manera concreta, si no nos da detalles, si no se explaya, ¿no? En todos los hechos que ella ha podido ser víctima, va a caer de repente y la medida de protección que le vayan a dar no va a ser la necesaria, la que ella estaba requiriendo. ¿Ya? Entonces, este acceso a la justicia también no solamente debe ser por parte del agresor o presunto agresor, sino también para la víctima. ¿Ya? ¿Cuáles son las entidades que están facultadas para poder recibir estas denuncias? Según el artículo 15 indica, ¿no? Las denuncias pueden ser interpuestas por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor. ¿Ya? Sin necesidad de tener su representación. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona que pueda estar evidenciando, que pueda ser tal vez la voz de esta víctima, acuérdense que en la mayoría de los casos los hechos de violencia contra las mujeres, y en especial grupo doblemente vulnerable, niños, niñas, adolescentes, se da en la intimidad de un hogar, en la intimidad de la familia. ¿Ya? Entonces, no necesitamos la representación, ¿no? Y el único requisito de los denunciantes es que se pueda identificar ante la autoridad para que dependiendo del caso, también se resguarde la misma, ¿ya? Entonces, aquí aparece, aquí vamos a ver un ratito, acá. También dice, también puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, ¿no? No se requiere firma de abogado, ni tasa, ni pago alguno. Esta defensoría, pues, finalmente debería canalizar, ¿no? Y dar este acompañamiento a la víctima para ir, no es que la denuncia se hace ante la defensoría, ¿no? La persona agraviada puede ir a la defensoría y la defensoría
hace de su patrocinio para poder ingresar su denuncia en las cuatro, ¿no? En las cuatro, en los cuatro canales que están reconocidos por la 30364, ¿ya? Que son la policía, el SEM, el Poder Judicial y las fiscalías de familia, ¿ya? De turno. Aquí. Miren ustedes, hay otro llamamiento. Por eso les digo, esto es una política que nos compete a todos, ¿ya? Indica, los profesionales del sector salud, y miren ustedes, no dice privado, público, nada, dice los y las profesionales del sector salud, médicos, enfermeros y otros, y de educación, adolescentes, auxiliares, directores, están en el desempeño de sus funciones, están en la obligatoriedad, ¿ya? De poder poner en conocimiento a la autoridad competente estos hechos de denuncia, bajo bajo responsabilidad de omisión de denuncia. Entonces, un llamado, una alerta. Yo creo que en el sector de salud, bueno, a veces dicen, no, no voy a ir a la posta o por alguna atención, si evidencian, no, deberían estar en la obligación. ¿Qué es lo que pasa por el sector educación? Dentro de las SUGES ellos ya manejan protocolos internos. Ahora, eso es gracioso, ¿ya? Porque ustedes saben que dentro de las instituciones no solamente los hechos de violencia se dan por los familiares directos, sino también entre los pequeñitos, no hacen revuelto, están con toda la adolescencia y también se generan hechos de violencia dentro de ellos, ¿no? Y acá vienen las famosas contravenciones también que se van a diferenciar, ojo, de los hechos de violencia, porque acá estamos violencia familiar y los integrantes del grupo familiar, hay un vínculo, hay un grado de parentejo que se va dando y que por tanto están dentro y amparados dentro de la ley, ¿ya? Pero estos hechos que pueden ser advertidos por los profesores, hay que evidenciar. ¿Y quién es el agresor? ¿El agresor es parte de la familia de este niño, niño, adolescente o es otra persona? ¿No? Para poder diferenciar, y ahí estaremos hablando del tema de contravenciones, ¿no? Que ya es un tema aparte bastante interesante, bonito, porque el manejo que hace a nivel educativo, la verdad que a veces deja mucho que desear, ¿no? La intervención es bastante falta un poco más de direccionar este manejo que viene haciendo por parte de las UGEL, de los colegios y demás, ¿ya? Pero en todo caso, pues, si el auxiliar, el profesor, el tutor evidencia, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Siempre que ya desde el ámbito de familia decimos, ¿cómo se evidencia? En un niño, niña, adolescente, estimados colegas, es muy fácil identificar que ese pequeño, que esa pequeña esté siendo víctima de algún hecho de violencia, ¿no? Porque es su naturaleza es tan especial, ¿no? Que de pronto están apáticos o están muy agresivos, que de pronto dejan de ir al colegio, que de pronto, por ejemplo, se cubren mucho, no quieren participar. Si en las clases de educación física, pues utilizan, no sé, short o algo, no quieren mostrarse. Entonces, hay alertas que nos pueden evidenciar y ojo para eso, los docentes, se supone, y los tutores que tienen cierta óptica un poco diferenciada a nosotros los abogados para poder identificar y poder tener estas alertas, ¿ya? Entonces, están en la obligación, miren ustedes, en la obligación de hacer la denuncia. Tenía un caso que es lo que pasó ahí. Violencia familiar entre abuelos, papás, todo. Y de pronto pues había un hecho, ¿no? Porque no entendíamos por qué la niña de un momento a otro cambia totalmente de manera radical su aspecto físico, no se rapó, vino con el cabello rapado y pintado, o sea, ojo, no estoy cuestionando, pero en un patrón de una niña que normalmente tiene el cabello largo, en otro te rapas, no estoy en contra de que se esté rapando, ¿no? Pero que de un momento esté rapada es porque algo ha ocurrido, ¿no? Y por ahí pues nos enteramos que habían rumores que la niña probablemente hubiera sido víctima de algunos tocamientos, ¿no? Y indagando, y a quién, o sea, ¿a quién le contaste, no? O sea, a alguien, sí, a mi tutora. ¿A la tutora hace cuánto? Pues ella ya sabe, hace un año, ¿no? Y la tutora calladita, ¿no? La tutora, o sea, que son los más acercados, están en la obligatoriedad de poner en conocimiento a la autoridad, ¿no? Y si se evidencia que el agresor está dentro del círculo familiar, pues obviamente las alarmas, las alertas se activan y hay que tener mayor precaución, ¿no? Entonces, miren ustedes, bajo responsabilidad de ser denunciado por omitir
sea, bajo responsabilidad de omisión de denuncia, ¿no? Vamos aquí. Entonces, miren ustedes, eh, se nos presentan estos escenarios o digamos los canales por los cuales las víctimas tienen un acercamiento a poder tramitar la denuncia, ¿no? Ministerio Público, a través del CEN, el Ministerio de la Mujer a través de los CEM, ¿no? El Poder Judicial y la Fiscalía y la Policía Nacional. Esos son los cuatro. Estos dos adicionales, por los muevo acá, que son otros canales de atención, pero finalmente van a derivar, ¿ya? Van a derivar, ¿no? Direccionándolos en estos cuatro canales autorizados o presentados por la ley. Aquí, ¿qué hora es? Ahí está. Al doctor Pascual, antes de ir ingresando uno, de paso que vamos dándole descanso a la garganta. Doctor Pascual, ¿lo escucho? Sí, doctora, buenas noches. Eh, Escucho, doctor. bueno, conforme a la 3034, todas las entidades que recepcionan las denuncias, conforme a la norma, al texto único ordenado y su reglamento, tengo entendido que las que directamente recepcionan son tres, ¿no? La policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial a través de sus distintas instancias. Sin embargo, el CEN no, sino que el abogado que trabaja en el SEM es la que formula la denuncia y lo deriva al juzgado de familia, ¿correcto o tengo error? Porque un poco que me confunde, doctora, porque Sí, alguna doctor. vez, sí, 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 correcto, ¿no? Sí, lo escucho allá. Doctor, ¿cuáles son, o sea, cuáles son las instancias que nos presentan? Acuérdense que el CEN es parte del Ministerio de la Mujer, ¿ya? Entonces, para canalizar qué es lo que pasa con el CEN, que es una situación media sine qua non, ¿no? El SEM valida la denuncia, valida el caso, recibe, digamos, a la víctima y hace como una preevaluación de la misma, ¿ya? Y espera la decisión de la víctima para poder ingresarla, o sea, hace de su patrocinio y le ingresa por el canal al Poder Judicial, ¿no? Pero dentro de la norma, si ustedes pueden ver, están digamos, dentro de los Tres. canales de atención, están reconocidos como tal. Entonces, viene la víctima, el CEN hace esta validación y ellos, como usted bien lo indica, pueden canalizarlo a través o ingresan la denuncia al portal del Poder Judicial y hacen el patrocinio de la víctima, ¿no? Ese es el canal. Entonces, que se ingrese la denuncia o que sea el CEN quien vaya a recepcionar y ellos den medidas de protección o ellos, no, ellos hacen una canalización y por eso les digo que necesitan la decisión del sí de la víctima, ya de decir, ¿sabes qué? Ok, tu denuncia ha sido validada, vamos a hacerte el acompañamiento. En efecto, tu evaluación psicológica sale con una afectación y estás, o sea, nos tienes que dar la autorización para poder hacer el acompañamiento. Y es que ingresan la denuncia a través de, en este caso, los portales, mesas electrónicas, solicitando, ¿no? las medidas de protección. Ahora, Ministerio Público solicita dentro de su denuncia las medidas de protección. Policía con su informe, ¿no? Para que den medidas de protección. Y el CEN con el informe de acompañamiento solicita medidas de protección. Eso es a lo que me refiero en que son estos cuatro organismos por los cuales finalmente pues van a viabilizar a efectos de que se inicie, ¿no? toda la protección del aparato estatal. Si hay confusión, doctor, lo entiendo también porque a veces me dicen, doctora, y la Aurora, doctora, y la línea 100 no, son canales de atención, pero todos ellos los van a derivar. Porque si usted llama a la línea 100, lo van a derivar al CEM, que está cerca. Si usted se va a la, no sé, a la defensoría, lo van a derivar, o se va de manera directa, canaliza, o lo van a derivar a una de estas entidades, ¿no? Entonces sí le entiendo la ambigüedad que puede quedar un poco no tan clara, pero debemos de atender también cuáles son las características de este CEM, porque es una de las herramientas que trabaja de manera conjunta con Ministerio Público, Fiscalía y Poder Judicial, ¿no? No sé si más o menos Sí, se correcto, entiende correcto. la... Claro, y No, otras también me dicen, doctora, ahí hay un cuestionamiento, doctor, pero dicen, ¿cómo el mismo SEM va a validar y ya dice que sale afectación psicológica, ¿no? Y bueno, eso será cuestión en temas de cuestiones probatorias. El certificado del SEM
que acredita afectación psicológica puede ser debatido, debatido ya en proceso, tiene validez probatoria, o sea, dentro de los estándares de análisis, exámenes de pruebas, ¿no? Olvidémonos si es que de afectación de violencia, técnicamente, ¿no? Técnicamente hay mucho cuestionamiento también, doctor, en cuanto a la participación de los informes emitidos por los profesionales del SEM dentro del desarrollo de un juicio oral en el ámbito penal, ¿ya? Entonces, sí, doctor, le entiendo la ambigüedad, pero eh, hay que tratar también el SEM como una ventana, ¿no? Para poder hacer o sea, la recepción de la denuncia como tal, ¿ya? A ver, hacemos una pausa para poder descansar, para que no se canse mucho y a ver qué consultas nos han dejado acá en el chat y no dejarnos así en el tintero. El personal policía no sabe nada del procedimiento, solo copian y pegan alguna denuncia anterior. Sí, doctor, o sea, miren, encontramos efectivos policiales buenísimos y también no tan buenos, ¿no? Estamos en una es nueva esta ley. Así ha salido cuando 2008, corríjame, y la última modificatoria es novísima, ya, para toda la implementación que todavía falta. Entonces, sí, falta. ¿Y por qué, estimados doctor Luis, por qué usted cree que no saben nada? No solamente los policías, nosotros como sociedad tenemos este chip medio incrustado, ¿no? O sea, lo peor que me ha pasado hasta el día de hoy es que en una comisaría, acá en Lima solamente yo al menos he conocido una que está en el centro, ¿no? Donde los efectivos policiales son mujeres, todas, es una policía con policías mujeres. Yo entro con mi víctima, ¿ya? Había una mezcla ahí de sustracción, todo un tema familiar, pero finalmente pues la señora también había sido agredida, ¿no? Por el papá del pequeñito. Entro con la víctima y lo primero que se entiende es que le tienen que dar el auxilio y poder tomar su declaración. Pero empiezan a ahondar cómo es la dinámica, ¿no? Ay, ay, ¿quién le pegó, no? ¿Y quién es el que le ha pegado? Ah, mi conviviente. Ah, ya. Y, y no, o sea, ya habían antecedentes. La cuestión es que la policía mujer le termina diciendo por qué, porque la señora había sido agredida, su conviviente era de otra nacionalidad. Ella tenía un poco más de años que su pareja era joven, ¿no? O sea, evidentemente bien se era joven, y empiezan estos cuestionamientos. Bueno, eso te pasa por primero ser mujer y luego ser madre. ¿Qué le habrás hecho, pues, no? ¿Y para qué te metes? Tú eres, ya, mira, dedícate a cuidar a tu hijo, ¿qué estás pensando en tener, esposo o pareja, ¿no? Hacer cuestionamientos en temas a su edad, en temas a sus preferencias, en gustos, en temas a que si descalificarla o calificarla como mamá en comparación como mujer, a decir que eso se merece pues por tener una pareja de otra nacionalidad y que ya sabe que los de la otra nacionalidad pues son así. Entonces, y eso venía, o sea, a veces uno se queda perpleja, ¿no? Y eso venía de una policía mujer, ¿no? A veces dicen los varones que son rectos. Es desagradable encontrarse con efectivos policiales que lo primero hacen es descalificar a la víctima que estaba toda golpeada, ¿no? Ni siquiera señora, ¿dónde haberla llevado? No, a eso te pasa pues por meterte, ¿no? Por estar pensando más como mujer que como madre, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque socialmente tenemos todavía este, este chip que nos cuesta un poquito de repente de igualdad, de trato y todo lo demás, ¿no? Entonces pasa. Así es que, doctor Luis, eso sucede. Doctor Herbert, por ahí me hace Otro. manitos. Le escucho. Sí, doctora Butrón, buenas noches. Buenas noches, doctor, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, 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 doctor. de su comentario que hizo, sí, de su comentario que hizo hace un momento que los profesionales del CEN evalúan si hay afectación o no en la supuesta víctima. Mi pregunta es entonces, en el caso, por ejemplo, de que evalúan de que no hay afectación, entonces no procede toda la denuncia en la comisaría o en el Poder Judicial. Ya, doctor, muchas gracias. Siempre nos van a Gracias. preguntar, doctora, ¿cuál es lo más rápido?
¿Cuál es lo que más me conviene? O cuál es el mecanismo, ¿a dónde voy? Me dice, váyase a la comisaría. Señora, váyase a la comisaría, porque en la comisaría no te pueden rechazar la denuncia, ¿no? Porque uno ya sabe, el cliente te escucha y sabes que esto sí va a acreditar como violencia, señora. Usted va a pasar su evaluación y va a salir afectación. Del CEN, miren, finalmente son profesionales, finalmente son personas. Los CEN también están sujetos a ser pasibles de procedimientos sancionatorios, ¿no? Entonces, no son no es por rajar de todos, pero al igual que en todas las entidades, no todos los profesionales son idóneos, ¿ya? Entonces, miren, incluso depende de qué CENEPS, depende de qué municipalidad, depende de quién es el que lidera el equipo. Ya uno, como conoce, digamos, de bastantes series, municipalidades, de señora, ¿dónde está viviendo? Ah, doctora, vivo en la municipalidad de tal. Le digo, no, váyase a la comisaría. Ese SEM no hace nada, váyase a la comisaría, directo, y la comisaría no les puede decir. Y doctor, en su caso lo que dice, sí, en efecto, ellos validan. Dice, no, señora, ¿sabe qué? Lo que podemos hacer es un seguimiento, ¿no? Eso me pasó hace poquito con una niña que estaba eh, con un trato negligente por parte de uno de sus progenitores. Y el otro progenitor le digo, llévela, le digo, de inmediatamente al CEN, porque en el CEN le van a hacer una evaluación a la niña y necesito yo que quede acreditado que alguien vea el estado de esa niña, ¿ya? Y aparte del acompañamiento y todo. Y no, ¿sabe qué? Sí, sí, o sea, se acredita, pero hemos quedado todos que mejor no, que mejor converse con la señora. Entonces no quisieron validar la denuncia. Inmediatamente, o sea, yo me constituí, saben que el CEN, adiós CEN, me fui a la comisaría. No, hay CEN que están dentro de la comisaría. Y ese es otro problema, estimamos colegas. Van al policía, no vayas al CEN, van al CEN, no vayas y se pimponean ahí, ¿no? Ya la víctima ya perdió la esperanza de que alguien la atienda. Por eso es una alerta, o sea, todos los involucrados que estén trabajando dentro de esas instituciones no saben la gran responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces, el doctor me podría decir, sí, doctora, pero si es que ya un especialista ha conversado y no valida la denuncia, o sea, ¿qué es lo que no procede? Dice, no valida, ¿saben qué? Su denuncia. Finalmente, esta víctima tiene derecho, váyase a la comisaría, en la comisaría no pueden negarse a recibir una denuncia, ¿ya? Pero puede pasar eso, doctor, que no validada la denuncia, no la quieran acompañar. Eso ha ocurrido un montón de veces. Así es que en ese caso, uno en la práctica ya conoce hasta, hasta qué, hasta qué comisarías sabemos que van a proceder, ya sabemos ya quién es el suboficial, ya leemos el nombre, decimos, ya pues te tocó este suboficial, ¿no? Entonces, no, ¿sabes qué? Hay esa oportunidad de que el CEN de repente no valide la denuncia como tal y no quiera hacer la interposición de la denuncia. Entonces, ¿sabes qué? Vete a la comisaría. Directo, señora. O si no, la fiscalía. Mire, difícil, vamos a llegar a la fiscalía, difícil que la víctima vaya hasta la misma fiscalía porque no sabe. La mayoría de gente no saben simplemente quién es el que está más cerca. Comisaría, ¿no? Que es lo más cercano a la población. Y dentro de las comisarías se supone que debería haber, en toda comisaría a nivel nacional debería haber un CEM, pero eso no hay presupuesto para implementar, no hay espacio para implementar, y no hay personal para poder cubrir tan igual número de comisarías como tan igual número de CEM, ¿ya? Entonces, la implementación debería ser en algún momento un poco más progresiva, ¿no? Y ese es el parámetro, ¿no? Dentro de todas las comisarías a nivel nacional debería existir un CEN. Dice, el acompañamiento que hace el CEN a la gravedad de muchas provincias es muy lento. Sí, doctora, a veces por temas familiares yo viajo a provincia y es más, la política, por eso, esta política no refleja, acá estamos ahorita desde Lima, acá en Lima esta política sí es bien visible, todos en el colegio, o sea, es bien visible, pero nosotros vamos a provincia, Dios mío, o sea, a veces, porque me da curiosidad entre las comisarías o converso con los colegas o al CEN, los CEN vacíos, no, acá no hay nada y no hay índices de violencia, pero si yo escucho a los vecinos, que es la regla general, el tema del castigo, de la corrección con castigo físico. No, doctora, me dice eso acá es de lo más normal, más ni se meta, ¿no? Porque a usted se la van a levantar y todo usted. Entonces, esta política, sí, sí, estimada doctora, tiene mucho contraste en Lima que en algunas provincias es muy lento.
¿no? Es muy lento. Incluso acá también podría ser dependiendo de qué sean, dependiendo de qué municipalidad. A ver. Doctora, ¿qué pasa si los abuelos paternos desean quitar a la menor de su madre y ellos tienen conocidos en la policía y la madre no le acepta su denuncia de violencia? ¿Sería conveniente que la madre de la menor opte por llevársela lejos a la menor? ¿Y por qué los abuelos quisieran quitarles? No, entiendo que no está el papá. La patria potestad se ejerce por los dos papás. Tendría que existir algún motivo, circunstancia que esté poniendo en grave riesgo la integridad física o psicológica de esta niña provocada por la mamá para que cuestionen que ella no los pueda tener. Los abuelos, más allá de pedir un régimen de visitas, si no hay las otras condiciones que le digo, doctora, no podría por qué estar fastidiando, molestando. Ahora, hay familias y familias, ¿no? Los abuelos, hay que ver cuál es el problema con los abuelos o por qué se los quiere quitar. Eh, Doctora Abigail, los abuelos lo único que pueden hacer es un régimen de visitas a su favor. Si la denuncia se verá en proceso, ¿por qué se la quieren quitar, no? Y si la quiere llevarse lejos, sí es su mamá, ¿no? Ahora hay que ver cada caso particular, estimados colegas, de manera somera les puedo indicar, pero cada caso es particular. Porque ¿qué pasa? Algo debe estar situando en ese caso. De repente la niña ha vivido con los abuelos paternos o el papá ha fallecido y de repente la mamá no está tan llegada. Hay mil circunstancias, doctorita. Pero lo que podría decir, patria potestad, corresponde a los padres. La señora no tiene que pedirles permiso para llevarse a su hija. Ellos podrían pedir un régimen de visitas. Y en tema de las comisarías, bueno, que cambie de comisaría, las denuncias por violencia familiar se puede realizar en cualquier comisaría, estimados colegas, donde domicile, donde ocurrió el hecho, donde esté yo más cerca. No, de repente yo estoy, no sé, de La Molina me estuve trasladando hasta Magdalena y tomo la decisión en Surco, ¿no? No sé cómo es el trámite, el recorrido. Pero si en Surco yo estoy cerca de la comisaría y deseo hacer la denuncia, ¿saben qué? Pa. Ellos tendrán que posteriormente oficiar o derivar, o ya el juzgado que otorgue las medidas va a comunicar a la comisaría de su sector, de su domicilio, para que sea esta comisaría la que haga efectiva el seguimiento de las medidas de protección. ¿Ya? Lo escucho, doctor Pascual. ¿Cómo se presenta la denuncia? Estimados colegas, las denuncias a nivel de fiscalía, de policía, y del Poder Judicial son de manera verbal, o sea, hay personal que va a recibir. Si nosotros queremos hacer una denuncia de parte, que es un porcentaje menor, en la denuncia de parte la podemos ingresar ante el Poder Judicial o ante la mesa de partes de la Fiscalía de turno, ¿ya? Pero puede ser de manera verbal o de manera escrita, por los canales electrónicos o en mesa de partes físicas, pero la más común es ir con la víctima o la víctima de manera verbal, le tomen su declaración, ¿no? Y ellos generan el parte o el informe policial para enviarlo o generar la denuncia como tal. Ya depende de la instancia en la que se presente. Lo escucho, doctor Pascual. Sí. Otra consulta. Hay dos tipos de SEM, ¿no? El SEM comisaría y el SEM normal, creo que es. En el SEM comisaría, ¿qué rol cumple el abogado? O sea, un poco que, claro, porque debo entender que cuando la víctima de violencia se constituye la comisaría, hace la denuncia de manera directa o necesariamente pasa por el área legal del centro de emergencia, por el abogado del SEM de comisaría. Porque claro, en el SEM normal va ante el abogado, fracciona la denuncia, lo traslada al juzgado de familia solicitando las medidas de protección acompañado con el informe social y el informe psicológico, ¿no? Por eso tengo claro, pero en el ámbito del SEM comisaría, doctora, ¿cuál es el rol del abogado? Gracias. Sí, doctor Pascual, muchas gracias. No, doctor, sí, la diferencia es simplemente por recursos económicos, ¿no? No todas las comisarías tienen el espacio para darles una oficina a los SEM. Por eso es que en otro gran porcentaje los SEM están dentro de las municipalidades. La intención de la norma es que estos canales de atención estén lo más cerca posible a la ciudadanía, o sea, a la víctima. Y lo más cerca es o sea, alguien que tiene un problema donde vamos a la comisaría. Entonces, es una distribución más que roles geográfica, ¿no?
para poder darle o permitirle a esta víctima tener esta opción que dentro de su comisaría pueda tener este STEM. La participación del abogado no solamente es, ¿sabes qué? Escucha el informe de la psicóloga, recibe el informe de la asistente social y él elabora, no, la denuncia como tal, solicitando las medidas de protección y hace el patrocinio de la víctima durante todo el proceso. Durante todo el proceso presenta la denuncia, digamos, y no les da medidas de protección. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a apelar. Ya, otorgan las medidas de protección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe qué? No son suficientes. Voy a solicitar la ampliación de la medida de protección. No. El juez, por ejemplo, advierte, ¿sabe qué, señor juez? También he advertido que la señora necesita una asignación anticipada. Solicito que, o sea, hace de abogado de la parte de la víctima hasta cierto camino, ¿no? Porque a veces hay materias, hay pretensiones económicas que sobrepasan. También sabe que, señor, ya nosotros le vamos a acompañar hasta acá, pero es mejor que usted busque de repente un patrocinio privado. Doctor, la diferencia, el rol, las funciones son las mismas. Simplemente que eso de distribución dentro de la comisaría o fuera no les quita no les resta ni les suma facultades ni funciones. Las funciones son las mismas. Simplemente es una distribución orgánica, ¿no? Presupuestal, porque no todas las comisarías tienen el espacio para poder permitirles un espacio adecuado al todo el equipo del CEN, que son numerosos, ¿no? Entonces, no les quitan ni les suma funciones, doctor. Si están dentro, si están fuera, es básicamente por la distribución y por la falta de recursos o lo que mejor le acomode a esa dependencia, a ese distrito para poder brindar este servicio, ¿ya? Listo acá. Doctora, ¿cómo garantiza la privacidad de la víctima? Por lo general, exigir que el espacio en el momento en que esté dando su declaración esté libre, que no esté tan concurrido. La sección familia sí a veces está separada, ¿no? O sea, tiene un espacio a veces no tan adecuado, pero está separada, ¿no? Y lo que más deberíamos garantizar ahí es que su agresor no esté cerca, ¿no? O sea, si lo han enmorrocado, si está cerca, o la hora, por ejemplo, en las horas para poder declarar, allá venir el señor que se tenga la precaución para que no se junten, para que no haya este roce, porque la víctima siempre sí o sí, o sea, va con miedo, ¿no? Entonces, doctora, eso depende básicamente de la falta de infraestructura que se evidencia en la mayoría de las comisarías, ¿no? La policía espera que la víctima esté con lesiones, con el rostro o por operación pueda pasar al médico legista y así no minorizar el daño. Sí, estimados colegas, o sea, sí hay casos en los que, miren, es también tanto el trabajo que tiene y también no hay que desconocer que hay un gran número de denuncias que son falsas, ¿no? ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos al derecho de familia dicen, ah, ya, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para este caso? ¿No? Ah, ya vas a denunciar por esto, vas a tener tus medidas de protección y lo vamos a bloquear acá en tenencia y también en régimen de visitas y vamos a hacer la variación. No sé por qué este mecanismo de hacer denuncias de violencia familiar ha resultado en una prueba más, ¿no? O sea, sabes que un plus B y hazle la denuncia para que esté tranquilo, para que no moleste. Entonces, no hay que saturar el sistema con denuncias falsas, ¿no? Uno medianamente va a escuchar y a uno por la práctica sabe, señora, esto es un conflicto familiar, no es un tema de violencia, ¿ya? Esto es conflicto porque ustedes están en medio de un tema, están en un proceso de tenencia, etc. Pero como la ley no dice que tienen que filtrar, ¿no? Que no tienen que hacer una precalificación, no, ellos están obligados a recibir la denuncia. Entonces ven tanto que a veces se agotan y dice, "Ya, otro más", dice, doctora, es que ya estoy cansada, todos vienen a denunciar y eso no es pues violencia, ¿no? Y por eso también ustedes van a ver que en la gran mayoría de casos, ¿no? Los procesos verdaderos de violencia son más crudos, ¿no? O sea, son más delicados y tienen una connotación distinta, ¿ya? Porque es un delito especial. Su connotación es sumamente distinta y se va a diferenciar claramente de lo que es violencia familiar y conflicto familiar. ¿Ya? Entonces eso nos sirve a nosotros para hacer defensas técnicas de los pobres agresores que los denuncian, simplemente para poder, eh, vamos a decirlo, hay gente que utiliza las denuncias para molestar, ¿no? Para perjudicarlos en el ámbito laboral, para perjudicarlos en su trabajo, para perjudicarlos con la nueva pareja, etc., etc. Entonces, eso se ve bastante, ¿no? La policía que tiene casos de violencia debería recibir capacitación por su institución y o el CEM. El policía que atiende denuncias de violencia familiar, que es de la sección familia, debería estar formado,
No, en 30.364, en enfoque de género, en derechos humanos, debería, se supone que está, pero no hay, o sea, el presupuesto es, no alcanza el presupuesto. Dentro de doctora no estamos con personal, entonces un suboficial que no es de familia, que es de la sección, no sé, de delitos cibernéticos, está tomando está apoyando, ¿no? Ha sucedido así porque no se dan abasto. ¿Qué tiempo duran las medidas de protección? Doctor Angie, las medidas de protección van a durar siempre y cuando el riesgo esté vigente. Cuando el riesgo o para el juzgador ya no exista algún ápice de riesgo para la víctima, puede levantar las medidas de protección o puede variarlas. Ya las medidas de protección no tienen un límite de tiempo. El tiempo lo va a medir cómo ve el conflicto, ¿no? Cómo ve el peligro para la víctima. Si ha bajado, si ya no hay ningún riesgo para esta víctima, ok, yo levanto las medidas de protección. Para eso el agresor tendrá que cumplir, tendrá que demostrar que ya no constituye riesgo para esa víctima, ¿ya? No es un tiempo determinado de 3, 6, 8 meses, doctorita. Las medidas de protección pueden ser años, ¿ah? Años, porque hasta que no varíe la condición de riesgo de la víctima, esas medidas de protección se van a mantener vigentes, indistintamente de lo que haya resuelto Fiscalía. Si en Fiscalía lo han absuelto, si en Fiscalía han archivado, ese es su tema, pero en protección, las medidas de protección pueden seguir vigentes pese a tener un archivamiento, ¿ya? En realidad, el policía no presta la medida de protección como se debe. Eh, no, doctora, a veces hasta se olvidan de notificar. O sea, sí hay sus defectos, hay sus defectos. A mí a veces me parece muy penoso que solamente cuando se tratan de personajes públicos que son mediáticos, el Ministerio de la Mujer pues está pues en la puerta, ¿no? De la pobre víctima y todo el movimiento se hace, pero en el día, ya, pero esos hechos que nosotros a veces vemos escandalosos en redes sociales, en la farándula, eso se ve a día, ¿no? Pero ahí estamos esperando también la misma celeridad. Ahí se suele repetir esas afirmaciones en las comisarías, me imagino en los comentarios, ¿no? Cuando el agresor es policía, en la comisaría no te aceptan la denuncia por proteger al colega. Sí, doctor, ha sucedido, pero sabe que si no le aceptan, ellos tienen una inspectoría, ¿no? Y el teléfono, no lo tengo en la mano. El teléfono es un solo teléfono, no me quieren recibir la denuncia, ¿no? Y ahí les cae sanción administrativa. O sea, no pueden negar la recepción de la denuncia. Es más, estarían cayendo en no solamente en una inconducta, ¿no? Es obligación aceptar la denuncia, no pueden rechazar, ¿ya? Y obviamente siendo el agresor, ojo, ahí también las medidas de protección van a ser distintas, hay que hacer notar la condición del agresor, no que es un efectivo policial y que maneja armas, solicitar también la incautación de esa arma. Mm. Doctora, las medidas de protección en muchas ocasiones se pierden cuando hay hijos y en las visitas a los niños ya se pierde. Ojo, las medidas de protección es para la persona agredida, no para los niños. Claro, doctora, pero ¿cómo me pide que yo vaya a la casa del señor? Ni siquiera saben que es que sí puede ser, o sea, si no pueden mantener un mínimo de comunicación, toco la puerta, vengo a ver a los niños, punto. Las medidas de protección son para quien están dictadas, ¿no? Para la persona agraviada. Doctora, hay una orden de alejamiento. Sí, pues hagámosle entender al juzgado que entre el derecho de los niños y estas medidas de protección mal utilizadas, mal entendidas o mal usadas, adrede, está afectando los derechos de los pequeños, ¿no? Eso hay un montón, doctora, pero en ningún momento restringen, a menos que así lo diga la medida de protección, estimada doctora Mari. Si la medida de protección restringe derechos devenientes de patria potestad o derechos mm, del vínculo filial, tiene que expresarlo. Hay medidas de protección que de manera temporal pueden suspender, por ejemplo, un régimen de visitas o de manera temporal pueden dar un régimen de visitas, pero tienen que expresarla en la resolución. Si no está así, la medida es únicamente para la persona presuntamente agraviada, no para los niños. Entonces los niños pueden seguir viendo al papá o a la mamá.
¿Qué sanción de residuo efectivo por eso que haya guardado la denuncia y no haya elevado a la fiscalía desde hace 4 meses más quien hay que presentar la queja? Inspectoría, estimada doctora Elsa. Y ahí sí, bueno, si el mismo juzgado le va a llamar la atención bien feo. Ya. Eh, Doctora, ¿y el abogado de comisaría cuál es su función? Imagino que dicen al abogado de la en las comisarías, estimados doctores, no hay, o sea, no hay un abogado a dedicación a los casos que ingresen. Debe estarnos confundiendo de repente con el abogado del SEM que está dentro de la comisaría, creo que es lo que ya atendimos, ¿no? ¿Qué pasa si la víctima no va al SEM? Doctor, el SEM es un medio de canalización y acá en este gráfico lo vamos a aclarar, ¿no? En atención a la aclaración que nos ha dicho el doctor. Entonces, si no va al CEN, tiene los otros tres canales: Policía Nacional, Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? El CEN, como les decía, o sea, yo lo trato porque eh, es una parte bastante fundamental que juega mucho tema en tema de violencia y canaliza, ¿no? Como bien lo decía el doctor, entonces puede canalizarse la denuncia y más aparece otro todavía, ¿no? El Ministerio de Justicia como atención, pero no tiene mucho protagonismo, pero el CEN sí tiene muchísimo protagonismo en esta atención de denuncias, ¿ya? A ver, cuando no hay afectación psicológica procede la denuncia. Es que la afectación psicológica, doctor Denis o doctora Denis, la afectación psicológica no se va a determinar al momento de ingresar la denuncia, ¿no? La denuncia es sobre los hechos que yo estoy siendo víctima. Que estos hechos después puedan cuadrar para el ámbito penal, puedan cuadrar dentro del tipo que necesita afectación psicológica. Son tres tipos de afectación, ¿ya? Que tiene que tener el certificado médico. Los tres tipos de afectación, para que pase el filtro de la tipificación, de que se encuadra al tipo penal, ¿ya? Pero al momento de ingresar la denuncia, no podemos certificar, no podemos decir, sí, sí está afectada. Hay personas, hay denunciantes que lloran, se desarman, uy, no, y en su evaluación dice, bueno, tiene una personalidad histriónica, pero afectada no está, ¿no? Entonces, eso lo va a dar el perito, eso lo va a dar la persona, el especialista que es el psicólogo, ¿no? En su evaluación psíquica, en su protocolo de pericia psicológica en medicina legal, ¿ya? Ojo. Si no aparece afectación psicológica, no quiere decir tampoco que no le vayan a dar medidas de protección, ¿ah? Las medidas de protección son especiales y es en atención a lo que la víctima narra y lo que el juzgado puede entender en relación al riesgo, ¿ya? Cuando denuncias en el CEN el abuso hacia un menor de edad, el CEN no hace nada por su asistencia psicológica, no son recibidos por la madre abusadora. Doctora, no nos quedemos con el CEN, tenemos las UPEs, tenemos la línea 100. Sí, en efecto, la coordinación o la comunicación entre estas entidades, eh, sí se puede ver mucha eficiencia, pero si hay menores de edad, necesitamos actuar en la medida de lo posible todas las instancias, no nos quedamos en el 100. El 100 es una parte, pero en las unidades de protección especial está el mismo Ministerio de la Mujer, ¿no? Porque que nos encontramos, yo cuántas veces he quejado, lo sé, ¿no? Ahí estamos en el proceso, en la Aurora son los que los controlan, porque finalmente pues son profesionales que tienen una plaza y han participado, ¿no? Y ya, o sea, no es que deberían tener una calificación un poco más distinta, ¿no? O de repente un poco mayor celo, pero hay sus excepciones también, ¿no? Ahí está. Ah, ya, la del 2015, la 30364. Antes de la 30364, doctora, había la ley de lucha contra la violencia familiar. La 30364 sale con una nomenclatura un poco más direccionada a lucha contra la violencia contra la mujer y aumentan y integrantes de grupo familiar. Pero el antecedente también lo tenemos desde la ley de violencia familiar. O sea, antes era violencia familiar, ¿no? Incluso hasta el día de hoy se ha quedado en el asunto violencia familiar, ¿no? Violencia familiar. Entonces, la nomenclatura tiene un precedente a la 30364 que es un poquito más antigua que la del 2015, 2008 me parece. ¿Ya? Listo, entonces, avancemos acá, nos hemos quedado con el doctor de que nos gane la hora. Wilfredo, ¿ya? Aquí.
Entonces, la ruta de atención en los casos de violencia, con este gráfico, atendemos la duda y la consulta del doctor. ¿Dónde se puede denunciar actos de violencia? Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y no me, o sea, siempre menciono el Centro de Emergencia Mujer que va a canalizar la denuncia, ¿no? Generalmente de manera directa al Poder Judicial, ¿ya? Si a mí me dicen, doctor, qué es lo mejor? O sea, ¿dónde voy a obtener mejor resultado? En la policía, dependiendo, porque en la policía ya sabemos que no te pueden negar la recepción de la denuncia, tienen que pasarla sí o sí, ¿ya? En el SEM van a validar y después, si la víctima quiere, van a ir al Poder Judicial y lo van a ingresar. Ahora, sí puedo decir que este trámite es mucho más directo cuando el patrocinio viene desde un SEM, ¿no? Cuando viene el pobre señor y dice, doctora, no sé qué ha pasado, se ha presentado gente en mi casa que dicen los del SEM, claro, ellos pueden, miren la diferencia, ellos pueden incorporarse en el lugar de los hechos, ¿ya? Ellos pueden hacer una visita en el lugar de los hechos, ¿ya? Eso no va a pasar, por ejemplo, la policía no lo va a hacer. Dependiendo mucho del caso, estimados colegas, hay que escuchar, hay que saber qué nos va a ayudar mejor, ¿no? Porque yo sé, o sea, la policía no va a entrar. Si es un caso muy excepcional y de mucho cuidado, va a irrumpir en el domicilio del presunto agresor para sacar al niño. ¿Cuántas veces no me he ganado con la otra parte? Lo voy a denunciar a usted, policía, por abuso de autoridad. Usted no puede entrar a mi casa sin una orden judicial. Es cierto. Los policías no pueden irrumpir en tu domicilio, ¿no? Porque saben que es que la inviolabilidad del domicilio. Pero cuando está dentro de este domicilio, los derechos, la integridad de un niño adolescente, adiós, inviolabilidad del domicilio, policía, entre porque el niño está adentro y sáquelo. Y lo sacan, ¿no? Claro, se ganan sus quejas, se ganan sus procedimientos administrativos, ¿no? Por abuso de derecho y todo lo demás, pero ellos tienen cómo ampararse porque dentro de hay un menor de edad. Entonces, se cuidan mucho, pero hay policías que a veces sí se ponen la camiseta y van, ¿sabe qué? O sea, ¿qué hacen, no? Señora, le estoy pidiendo que me abra la puerta o que me muestre su DNI o que salga. No, no quiero. Ah, desobediencia a la autoridad, ¿no? Entonces ellos, hay unos que sí se ponen la camiseta y que así me pongan la denuncia que abuso de autoridad, doctora, vamos a sacar al niño, ¿no? Entonces, hay policías que sí también, respetables, que entienden la complejidad, ¿ya? Y les indicaba, el SEM, por ejemplo, puede constituirse al lugar. Con el SEM nosotros podemos obtener una evaluación social, una evaluación psicológica, ¿ya? Y que me va a permitir, por ejemplo, eso es para procesos tutelares, ¿no? Más válida la intervención del SEM que, por ejemplo, de la comisaría, ¿ya? Entonces, necesitamos conocer cuáles son sus funciones y qué tipo de proceso nosotros estamos atendiendo. Porque si solamente es violencia, violencia tal como tal, bueno, no hay variación de tenencias, no hay sustracción de menores, no hay tocamientos. O sea, el derecho de familia es muy complejo, ¿no? Entonces, sinceramente, les tengo que decir que escuchando el caso en particular, vamos a poder orientar al cliente o a la persona para que pueda utilizar el mejor mecanismo que nos convenga, ¿no? Porque si el policía yo sé que ya va, hay que subir, esperar, medir protección. No, señora, usted necesita que una autoridad ingrese a la casa y vea la situación del niño, ¿no? Y lo pueda sacar. Eso es más inmediato a que esperar que el policía, depende de cada caso en particular, ¿ya? Entonces, empecemos. La Policía Nacional. Miren, usted, independientemente de la especialidad, está obligada a recibir, registrar y tramitar de manera inmediata las denuncias verbales o escritas de actos de violencia contra la mujer. Escritas muy pocas veces, estimados, muy pocas veces yo he ido con mi denuncia escrita, no. Vaya, señor, o le acompaño al cliente y haga la denuncia de manera verbal, ¿no? Y él ahí digita y sube la denuncia al sistema. Ya, en el caso de las víctimas no es necesario presentar un documento porque se entiende que ellos deben, pero siempre algunas formalidades, ¿ya? Acá, el hecho denunciado que corresponda a otra jurisdicción, obligatoriamente la denuncia será recibida, registrada y derivada de manera inmediata, ¿no? Para poder eh, darle el trámite correspondiente. Después, el juzgado que emita medidas de protección va a notificar a la comisaría del sector, ¿ya? Pero pasa, no, usted es de Surco, váyase a Surco, pero me ha pegado en lince. ¿Cómo me voy a...? No, no pueden rechazarla, no sí tienen que recibirla. Con posterioridad ya tendrán que regularizar y se tendrá que notificar a la comisaría del sector para que puedan ejecutar las medidas de protección, ¿ya?
Miren ustedes acá, para recibir estas denuncias o registrarlas, no necesitamos presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias, no, lo que decía la doctora. Lo que sí podemos adjuntar, y eso va a depender del caso, ¿no? Y dependiendo en qué momento se ha dado el hecho de violencia, ¿no? A veces las personas, bueno, han cruzado palabras, se han golpeado, ¿no? Por ahí de repente el polo está con mancha, ellos en la intención de ir bien a presentarse a la comisaría, no, no, eso se puede quedar en una cadena de custodia, ¿saben qué? Ahí va a quedar el polo que está todo cortado, porque a veces usan armas blancas, ¿no? Todo cortado, ¿no? Se puede aportar para que quede en custodia. Si tenemos muchas veces, "Sí, doctora, tengo, ¿sabe qué? Mire lo que me ha dicho, me acaba de decir todo esto en el WhatsApp, ¿no? Pantallazos de WhatsApp, o se deja constancia. A veces por la premura y a veces como los hechos de violencia son ya, no te va a dar tiempo pues ahí a imprimir y todo, ¿no? Son hechos urgentes. Entonces se deja constancia que se está dejando un USB o se deja las imágenes de tal WhatsApp, ¿no? O se deja los audios de tal, extraídos de tal número de teléfono, de tal WhatsApp con las amenazas, etc. Sí se puede, ¿no? Pero no es requisito indispensable. ¿No? Dependiendo del caso particular, en los casos que sí van a meditar, ¿sabes qué? Esto se va a ir, es un caso más serio, ¿no? Más fuerte, ¿ya? Pero para la recepción de la denuncia no se necesita adjuntar medio probatorio previo para que me la puedan aceptar, ¿ya? En el Ministerio Público, miren ustedes, ellos han habilitado su propia mesa de partes y miren ustedes aquí, ¿ya? Es una fiscalía distinta a la fiscalía provincial donde ingresan por otro tipo de delitos y tenemos esta pestañita que son las fiscalías de la subespecialidad, especializadas solamente para ver este tipo de delitos, ¿ya? Se ha facilitado, sí, pero la verdad en lo particular, el interfaz te pide, ¿no? Llenar los datos, todo y adjuntar el archivo. Entonces, el interfaz, para los que tienen mayor paciencia, les gusta lo más electrónico, pueden utilizarlo. Y si no, de manera directa, el formato, estimados doctores, no nos exige, pero nosotros lo más común que conocemos casi casi va a llevar el formato de las demandas, ¿no? La presentación, los datos y la relación de los hechos, ¿no? Si tienen medios de prueba, se adjuntará, es casi, el formato es como una demanda, porque no exige mayor formalidad, ¿ya? Tenemos el canal de manera virtual o de manera presencial en las fiscalías de turno o en la mesa de partes general, ¿no? Dependiendo de la gravedad, dependiendo de lo que nosotros querramos obtener, ¿ya? Mira acá. Recepciones directas en las fiscalías de familia de la subespecialidad. Queda prohibido, ¿ya? Esto es parte del protocolo de atención que tiene la fiscalía, que maneja la fiscalía más allá de la 30364, porque todo el personal está obligado a estar capacitado para atención a este tipo de denuncias si están de turno, ¿ya? Queda prohibido que el fiscal o el personal, porque el fiscal no te va a recibir la denuncia difícil, va a ser el asistente o del personal, la ley dice el personal capacitado idóneo, ¿no? Y designado para tal tema. Queda prohibido por parte de estos funcionarios, de estos miembros, de estos parte de este órgano, aplicar principio de oportunidad, conciliación, convenios, ¿no? O alguna otra alternativa, ofrecerle alguna otra alternativa para evitar que se proceda con la denuncia, minimizar la conducta violenta, ¿no? Y que finalmente pues la víctima se desista, ¿no? Doctora, como al principio, ya no existe eso, no es materia conciliable, o sea, ni siquiera pueden conciliar, ¿no? Está prohibido que siquiera que mencionen, señores, usted no ha pensado de repente eh, no verlo, no puedes inducir a la víctima que te está diciendo que está siendo víctima de agresiones físicas o psicológicas o económicas tal vez, a proponerle que arregle su asunto de manera extra, ¿no? O decirle, bueno, vamos a conversar, lo voy a traer al señor. Está prohibido, ¿ya? Entonces deben de tener mucho cuidado y las víctimas obviamente no saben, ¿no? Para los fiscales en algunos casos es menos carga, ¿no? Ahora, dentro de las
dentro de las denuncias, estimados colegas, hay gravedad, ¿no? No deja de ser grave el hecho de violencia, pero dentro de las gravedades, dentro de las cosas urgentes, hay más urgentes, ¿no? Entonces, obviamente, el fiscal, su carga va a avanzar y dice, pero esto yo lo voy a archivar, no va a acreditar, no va a dar, pero es su obligación, ¿ya? Entonces queda obligado. Miren ustedes, durante la recepción de las denuncias, los fiscales o el personal administrativo deben actuar con la debida diligencia e inmediatez, ¿ya? Integrando las perspectivas de género, es lo que le indicaba, intersectorialidad y enfoque diferencial y especializado en la investigación de los delitos de violencia contra la mujer. Es un delito pues especial, decimos, colega, y la víctima hay que tratarla así, de manera, o sea, con una óptica diferenciada a cualquier otra persona que ha sido víctima de otro tipo de delito, ¿ya? Porque estamos en una política distinta. Miren ustedes qué importante. Debe estar tan preparado el fiscal porque es de la subespecialidad. O sea, de todos los fiscales, tú te has preparado en este tema. Entonces, si te has preparado tanto en este tema, a la vista tú tienes que identificar en qué etapa del ciclo de violencia se encuentra esta persona. Y ya sabes que probablemente esta persona, dependiendo del ciclo, no vaya ahí. Entonces, tienes que tener la atención debida para poder darle las medidas adecuadas y asegurar o garantizar que tu víctima esté debidamente acompañada en todo el proceso, en tu investigación, ver si es que las medidas de protección que te ha otorgado el juzgado son las adecuadas. Existe la UDAVID, comunicar a la UDAVID de repente para que le hagan un acompañamiento, un informe social, para que le puedan prestarles asesoramiento debido, ¿no? Indistintamente del transcurrir legal que corresponde hacer, ¿ya? Entonces, miren ustedes, tiene que ver en qué etapa del ciclo de violencia se encuentra para poder dar las atenciones correspondientes y poder advertir, ¿no?, qué va a necesitar esta víctima, ¿no?, durante todo este proceso que en unos casos será bastante largo, dependiendo de la gravedad de los hechos, ¿ya? Aquí las actuaciones durante esta recepción de denuncia, revisar la denuncia considerando el tiempo suficiente, acorde a la situación personal de cada una de ellas, no ejercer presión, no interrumpir, no estar desesperados, ¿no? Ya señora, ¿y qué más, señora? Y no se acuerda, pues señora, pero señora, entonces ¿para qué viene a denunciar si no se acuerda lo que ha pasado? Entonces me está haciendo perder tiempo, ya. Esos testimonios, doctora, ¿sabe que iba a la fiscalía? ¿Y por qué no le han recibido la denuncia? No, porque el fiscal dijo que ¿para qué me voy a denunciar si no me acuerdo? Ah, ya, vamos ahora, señoras. No, entonces tienen que tener esta preparación adicional diferenciada, ¿ya? Tiene que informarle a la víctima cómo va a ser este proceso, ¿no? En cuanto a la 3064, las intenciones del Estado es proteger, acompañar y después supervisar, o sea, hacer un post, ¿no? Porque lógicamente ya te damos la atención y te damos el acompañamiento, ¿no? Pero ahí nos quedamos. ¿Y después qué hay? Y después ya me olvidé de la víctima, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sentido de la víctima que se siente abandonada en este proceso por parte del Estado, ¿no? Más aún si no tienen una defensa técnica privada. No, doctora, no se comunica. Señora, a ver, ya nuevamente le ha pegado. ¿Qué ha pasado? Busco sus antecedentes, 13 denuncias. 13 denuncias. ¿Y qué pasó con las otras medidas de protección? Pues, de fiscal. Acá ya es desobediencia hace rato, ¿no? Porque se ha permitido que nuevamente se genere otro hecho de violencia. Entonces, la víctima se desgasta en el proceso. Y hay que explicarle, fiscal, señora, este proceso es así, voy a necesitar que usted me pueda ayudar en esta investigación, la vamos a citar para su declaración, vaya por favor a pasar su evaluación psicológica, no vaya a pasar, la van a acompañar dependiendo de la gravedad también de los hechos, le van a indicar, o sea, flexibilizar la terminología, flexibilizar las formas para que esta víctima, pues, para cualquier ciudadano es tedioso ir a una fiscalía o ir a un poder judicial, ¿no? Porque para ellos es pérdida de tiempo, no me van a atender, esto no funciona, qué injusto, ¿para qué voy? ¿No? O sea, ya estoy hasta acá, dicen. Ese es el sentir de la víctima. Entonces, no, ¿para qué, doctora? Voy a ir otra vez, hace un poquito, días nada más. Doctora, que el señor quiere denunciar, no, doctora, ya sé cómo es ese trámite, o sea, ¿no? Y no se corrige en la conducta del agresor, ¿ya? Va a coordinar lo que les indicaba, ¿no? Con la policía, el Ministerio de Justicia, las unidades de protección
Acá la UDAVI trabaja muchísimo con el Ministerio Público, las SUPES, ¿no? A efectos de poder ver, en el caso de haya niños menores de edad, ver la inmediatez o poder comunicar, porque el fiscal ya, ¿qué pasa si me llegan con un niñito, que a veces ocurre, no, y el niñito está ahí? Me dice, ¿y ahora qué va a hacer? El fiscal no se va a quedar con el pequeño, no tiene que comunicar. Ahora, experiencia. Yo no sé qué pasa, no sé, alguien por ahí. Yo no sé qué, creo que son una lucha de egos, ¿no? Decir, no, yo soy. No. Yo no sé qué pasa entre fiscalía, ministerio y policía. No hay una lucha de egos, de decir, no, yo no te hago caso, no, espérame que el otro me. No, yo solamente le hago caso al fiscal, no la UP. Y les digo eso porque yo estaba con la pequeña que fue víctima, los dos papás estaban detenidos en la banqueta. O sea, los señores ya se les pasaba el tiempo de estar las 48 horas, ya iban a salir y nadie se aparecía de la UPE, ni siquiera el fiscal de familia. Estamos con un niño acá, le digo. Necesitan traer, o sea, está sin sus papás, ¿no? No, y hay este juego de egos que el policía no hace caso al fiscal y que el fiscal no hace caso al administrativo, que es el ministerio. Se llaman entre ellos. A veces eso es un chiste, de verdad. ¿No saben qué? ¿Sabes qué? Ahorita a redes esto y vamos a ver quién es el primero de poder atender. Entonces, aquí las coordinaciones, esta intersectorialidad es otra de las características que si no está bien pulida, no va a funcionar nada, ¿no? Y ahí tendremos a las víctimas esperando que alguien pueda ubicar o de repente una colocación familiar en tanto y en cuanto se determine la situación legal de sus representantes, ¿no? Entonces son situaciones bastante penosas que, bueno, sirven para poder compartirlas con ustedes y ver cuáles son las deficiencias también de esta 364 y también poderles advertir que necesitamos conocer los protocolos internos de cada una de estas instituciones para, pues, como es, para sentárnoslo, ¿no? Saben que usted está incurriendo en una falta, ¿no? O comunicar a la autoridad competente, a la comunidad de control, para que puedan ver que el actuar no está acorde a los parámetros de la 3364, ¿ya? Entonces, la intersectorialidad es indispensable, ¿no? Acá otra vez, garantizar que la denuncia se reciba sin presencia del presunto agresor, evitar que tenga contacto con la víctima, que es lo mismo que se repite. Lo que les digo es, a nivel de todas estas instituciones, tiene que garantizarse mínimamente estos criterios, indistintamente de la vía que puedas elegir, ¿ya? Eh, si la víctima lo solicita, puede permitirse el acompañamiento de una persona de confianza durante su declaración, de repente el abogado de su elección, ¿no? Debe mostrarse, miren ustedes, empatía, respeto, calidez frente a la víctima mediante una escucha activa, manteniendo un contacto visual. O sea, esto, mire, si ustedes ven, son cachitos, ¿ya? Son cachitos que están así marcadas las pautas para el comportamiento, para el actuar de estos agentes, somos agentes dependiendo de la instancia en que trabajen, están marcadas tal cual, ¿no? Con protocolos. Se han hecho estos protocolos finalmente para que, ¿qué es lo que dice? Sabes que si yo aplico una fórmula, el resultado no me tiene que ser este, ¿no? O sea, si yo digo 1 más 1, me va a dar 2. Entonces, a mi personal, actuando bajo estos parámetros, yo voy a conseguir mi objetivo que es macro, ¿no? Entonces, todas las instituciones manejan su propio protocolo bajo estos parámetros, ¿ya? Entonces, búsquelo, son bastante amplios, pero nos pueden servir a nosotros también para poder, señor, usted está en la obligación de hacer esto, ¿no? Y hacerle también enriquecer de repente nuestra participación, nuestro dominio en el manejo del tema y poder encontrar soluciones que finalmente pues nos ayuden. ¿Quién no quiere dar un buen servicio también al cliente, ¿no? Más allá de aportar de manera positiva, ¿no? ¿Sabe qué, señor fiscal? Creo que usted está faltando en este principio que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, en argumentos les va a servir muchísimo manejar cuáles son los principios de esta 3364 y hacer en debate probatorio, ¿ah? Ahorita llego y cierro con ese ejemplo. Evitar la revictimización, evitar preguntas, comentarios o juicios de valor respecto a la vida íntima o la conducta o la apariencia, entre otros. Ese efectivo policial femenino que les digo, o sea,
ya lo hubieran sacado, ¿no? Ya lo hubieran sacado, porque es que es mujer, dice, peor, entre mujeres era más cruel en todo caso, ¿no? Miren ustedes cómo es que la violencia entre mujeres a veces es un poco más, más naturalizada, ¿no? Como que, bueno, como me lo dijo una mujer, y una pregunta, ¿hay violencia entre mujeres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay violencia entre mujeres? Si una mujer va a denunciar, no sé, a su hermana, a su mamá o a su hija, ¿hay violencia entre mujeres? Ahí les digo, plantear preguntas sencillas y solicitar datos concretos que puedan ayudar a la investigación, ¿no? Y tenemos el Poder Judicial que han creado módulos especiales, ya esto en última instancia, los módulos especiales para poder atender la gran cantidad de demanda de ese tipo de hechos, ¿no? Para en la vía de la protección. Entonces van a recibir estas denuncias, pueden ser por correo electrónico, de manera presencial, porque el juzgado que esté de turno ingresa, digamos, si es que es el módulo especializado, ya hay unas cortes que dentro de la corte misma está el módulo. Hay otras cortes en las que han separado estos módulos y los han puesto geográficamente, están ubicados en otro lugar, entonces las van a derivar ahí. Estos módulos tienen juzgados de atención de turno y los juzgados normales, el horario normal. Entonces, si la víctima va o de repente, mira, a veces solamente van a pedir informes. Señorita, ¿qué puedo hacer? Porque el señor me ha dicho que me va a quitar a mis hijos y yo estoy un poco asustada. Señor, ¿por qué le va a quitar a tus hijos? No, porque, bueno, dice que soy así, pero yo no hago eso, señora. Entonces detectan, señora. Y el señor siempre le dice eso. ¿Y qué más le dice el señor? Y señor, ¿y le ha pegado alguna vez? Sí, mire, que entonces yo estoy un poco preocupada porque el señor se va a ir y yo no estoy trabajando, entonces, ya. Pásele, dice, señora, ¿sabe qué? Usted le explica, no, señora, mire eso, según usted está contando, el señor está ejerciendo violencia, ¿no? Desearía hacer la denuncia porque el señor una vez, dos veces, tres veces, sí, varias veces me ha pegado. Entonces, en esos módulos, la persona que atiende va a derivar, ¿no? Y van a asentar la denuncia y se va a generar. En el mismo piso, a veces, está el equipo multidisciplinario, ¿no? Para que pase a hacer su evaluación, ¿no? En tanto y en cuanto les otorguen también las medidas de protección, ¿ya? Voy con usted, doctor José, Carla y Giovanni, un segundito. Igual desde nuestro SINOE se nos apertura, ¿no? La opción de poder presentar denuncias, ¿ya? De manera directa, pero en temas de practicidad, les digo, y solamente dependiendo del caso, ¿ah? Cuando el caso es complejo, cuando hay procesos conexos de tenencias, variaciones, sustracciones, otros temas, ya para presentar esta denuncia uno ya va, como dicen, ¿no? Con una estrategia previa, ¿no? Y la denuncia se establece. Para hacer la denuncia escrita, tienes que adjuntar o indicar al menos cuáles son los hechos, si tienes medios de prueba, etcétera, ¿no? Que es más formal, que no nos exige mayor formalidad, pero si no, en todo caso, pues derívalo, ¿no? Para que ellos no. Estas denuncias que se presentan en el ministerio de manera directa, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, es porque la persona ya viene con un asesoramiento previo, pues, ¿no? Ah, vamos a armar la denuncia, vamos a hacerla así, necesito tal, tal, ¿no? Porque una persona que, digamos, ha sufrido un hecho de violencia de manera instantánea, espontánea, no va a esperar, pues, a que se arme la denuncia como tal, ¿no? Porque esto ya es algo, pues, suena feo, ¿no? Pero o sea, hay que armar la denuncia para presentarla por esta vía, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta, bueno, cuál es el sentido de haber utilizado este canal, ¿no? Aquí, ¿cuál es el procedimiento dentro de los juzgados de la subespecialidad? Bueno, la víctima realiza la denuncia ante el juez de familia, se supone, pero generalmente es el personal que está capacitado y que está de turno y que ha sido designado con la capacitación previa respectiva, ¿no? Deriva el caso dependiendo de la situación para los informes del equipo multidisciplinario. Se supone que va a haber la audiencia, el dictado de las medidas de protección, ¿no? Y la comunicación a la policía correspondiente para hacer la parte de la ejecución de la medida de protección, ¿ya?
Y aquí hablamos un poquito del centros de emergencia mujer que van a canalizar, y como bien decía con el doctor, hay una primera entrevista, hay una evaluación psicológica, el informe psicológico, la intervención en crisis, que dependiendo del caso, eso es lo que decía, hay que saber qué es lo que necesitamos y hay que usar lo que mejor nos adecue para este caso, para esta víctima. El acompañamiento psicológico y la derivación de ese caso eh, a la institución de salud de corresponder, ¿no? El abogado, lo que decía el doctor, ¿cuáles son estas funciones? Va a evaluar el caso, no la orientación legal, la elaboración del escrito para el Poder Judicial generalmente, ¿no? Eh, Eso de los patrocinios puede presentarse en la declaración a nivel judicial, a nivel policial, no los pueden acompañar también. Ahora, son partes si lo citan. Tanto al abogado como a la psicóloga o al asistente social pueden ser citados durante el proceso, o el abogado puede ejercer el patrocinio en las diferentes instancias, ¿no? Ven con quién inició, en qué se halla. Señor, señora, está el abogado del CEN o representante o quien nos acompañó. Son citados. Ahora, con las modificatorias del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, el niño, niña y adolescente necesita tener un representante legal, un abogado. Porque ¿qué pasa en los casos en los que el agresor es el propio papá? El propio papá no le va a pagar el abogado, ¿no? Entonces, en esta óptica de visibilizar a este sujeto procesal que antes era un niño, ¿no? Un menor de edad, incluso ya ha cambiado la terminología, se tiene que visibilizar su participación y le van a designar un abogado. Y generalmente este abogado, si empezaron con el SEM, o si no hay, llaman a un abogado del SEM, ¿no? Que es lo más próximo para que en la etapa ya de desarrollo de juicio, el niño tenga su representatividad bien ahí ubicadita en el desarrollo de juicio. Ya. Claro, ahora si eres abogado y conoces el caso desde siempre, era muy gracioso ese tema, estaba el abogado y estaba la asistente y estaba la psicóloga, ¿no? A los cuales yo había quejado. Entonces, ¿cómo van a ser parte afuera? ¿Y a quién llamamos? No. Los colegios de abogados, estas nóminas de abogados que se matriculan para poder brindar el servicio, están dispuestos, tienen que estar permanentemente alertas a cualquier pedido del juzgado para poder ejercer la representación de un niño adolescente en cualquier proceso, ¿ya? Entonces, eso es bastante interesante porque ustedes ven en el proceso, las actuaciones no está, ya está el abogado defensor de la agraviada, del presunto agresor. Luego está el fiscal de familia, luego está el fiscal penal. A veces está el fiscal coordinador, el supervisor, no sé por qué están verificando. Y la otra persona quien está es el abogado del niño. No, es el abogado del niño. Ya han visibilizado de manera muy interesante esa participación, porque claro, a los niños, niñas y adolescentes, ¿quiénes son los que generalmente ejercen violencia? Sus representantes legales. Entonces, su representante legal no le va a poner pues abogado. ¿No? Es, como dicen, abogado del diablo, va a jugar para sí mismo. Entonces se cuida muchísimo eso, ¿no? Esta evaluación de riesgo, ¿no? Dependiendo del caso particular, en algunos casos, estimados colegas, no va a ser muy útil la participación del CEN. Estas evaluaciones en cualquier proceso judicial, sobre todo procesos tutelares, ¿no? O de cuestionamientos de patria potestad, variaciones de tenencia, es muy útil, ¿no? Porque más allá que si se va a derivar en tema de violencia, de medidas de protección, si hay fondos, si hay asuntos de fondos que atender, nos es bastante útil, ¿ya? Entonces, estimados colegas, esos han sido los tres. Ahí les dejo un poquito más, les dejo el CEN porque la verdad hay bastantes dudas en cuanto a su participación, bastantes dudas de esas si son o no son, si están o no están, si sirven o no sirven sus evaluaciones, sus certificados médicos, si son cuestionables o no son cuestionables a nivel probatorio en desarrollo de juicio oral ya mismo. Entonces, es bonito saber porque nos va a tocar, si hacemos el acompañamiento hasta que llegue al ámbito penal, nos va a tocar cuestionar, dependiendo de quién estemos defendiendo, nos va a tocar cuestionar el actuar de estos actores, de estos sujetos que son parte de la 33.4. Entonces, es validero conocer cuáles son sus funciones, conocer sus protocolos. Es más, les doy acá y con eso cierro con este caso que siempre me da risa.
hay que conocer en los protocolos de atención, cada equipo, incluso el equipo los miembros del equipo multidisciplinario del Poder Judicial también tienen protocolos de atención. Todos tienen protocolos de atención para la víctima. Todos, estimados colegas. Claro, nos toca, es bastante chamba porque protocolo en el ministerio, protocolo en la policía, protocolo los del SEM, protocolo los del equipo multidisciplinario, protocolo del PJ, ¿ya? Entonces, es bastante información, pero sus cintas, ustedes van a llegar a la conclusión que se manejan por los mismos principios y las actuaciones deben ser medio homologadas, o sea, iguales, ¿ya? Pero nos toca conocer cada uno de ellos, ¿no? Para poder también nosotros ver y coger cuál ha sido la deficiencia o el problema y en su momento, ¿no? Porque hay denuncias que sí son falsas, no hay que desconocer eso, poder también liberar de esta sindicación a un presunto agresor que ha sido sujeto de una denuncia temeraria, ¿no? Ustedes vieron, salió en redes que fue la señora la misma la que se hizo las lesiones. Y eso hacen, o sea, dicen, ah, ya, ahora vas a ver, ¿no? ¿No? Y se autolesionan. O a veces no son marcas de agresión, sino por defensa, ¿no? El señor, lo que hizo el señor fue hacer así y la señora puso su cara, ¿no? Porque la señora iba con un ladrillo a hacerle todo al pobre señor y el señor solamente se defendió y por lo que le defendió